Así, e de x, segundo momento, e de x cuadrada. Eso es en general. Para cualquier variable aleatoria tú puedes obtener primer momento, segundo momento, tercer momento. Crudo, central, central en la media, como sea. En el caso de que la variable aleatoria sea discreta, entonces el primer momento es la sumatoria de x por p de x. En el caso de que sea discreta. ¿Y en el caso de que sea continua? Es la integral de x fx de x diferencial de x. ¿Cómo sería? Sería... Vamos a ponerle y para cambiarle el nombre. No, está bien, continúa. Sí, continúa. Ok. Random variable. ¿Y el segundo momento? Ok, es igual. El momento es como una herramienta matemática. Entonces, el segundo momento crudo, para este caso, si la variable aleatoria es discreta, es así. Y si la variable aleatoria es continua, como en el caso de esta y, este es el segundo momento crudo. Ah, ok, ya entendí. Entonces, esto usted no, es dependiendo de lo que tú quieras calcular. Dependiendo de la variable aleatoria, O sea, qué naturaleza tiene, si es discreta o es continua. Pero, por ejemplo, si tengo una variable aleatoria discreta, Ajá. puedo calcular el primer momento Sí. con esta sumatoria, Sí. si es discreta, y el segundo momento crudo con esta, si es discreta. Sí. Ok. Y el enésimo momento, o sea, tú puedes calcular n momentos. Pero es dependiendo de lo que nos pida, ahora sí que Es de lo que necesites lo que tú, necesites ¿no? calcular. Exacto. Oh, Si ok. tu experimento tú necesitas calcular el segundo momento centrado en la media, pues eso es lo que calculas. Si necesitas el primer momento crudo, pues eso es lo que calculas, ¿no? ¿Y qué vamos a ocupar calcular en el examen? Es que depende de sus experimentos, muchachos, ahí sí. Discreta. Ok, discreta. Para continuar. Primer y segundo momento. Ok. Bueno, eso ya quedó. ¿Traes otra cosa? No hay muchas cosas, pero soy Pues- el cameraman. ¿El camarón? Ok. Ahí se va. De por sí ya no pintan mucho. Sí, ¿no? Yo tenía muchas dudas con distribución uniforme y no uniforme. Pero veo mis apuntes y la verdad ni siquiera mis apuntes le entiendo. No sé ni cómo expresar la duda que tengo. Solamente sé que en la primera tarea que nos dejó no lo pude resolver porque no lo entendí. A ver, inténtenlo. ¿Cuál es la primera? ¿Qué pregunta es la que tienen duda? ¿O qué problema es el que tienen duda? Ok, habíamos dicho que una distribución uniforme era que estuviera así, ¿no? Ok. O sea, que todos sus, según yo, Sí. que todos sus, Si está así es una discreta, ¿no? ajá, Y su función de masa y probabilidad para cualquier valor de x vale lo mismo. Y para otro rango pues va a valer 0, ¿no? ajá, y es uniforme, ¿no? Y es uniforme, es Ajá. claro. Y si no es uniforme era, No, pues cualquier otra cosa que no sea eso es no uniforme, ¿no? Pero no quiere no quiere decir que esté así. Puede estar así, puede estar como sea. O sea, pero no existe una distribución que se llame distribución no uniforme. Ah, ok, Lo que simplemente. estamos diciendo es que la de la izquierda es uniforme, Y todas las demás. todas las demás no son uniformes, ¿no? Mm, Pero no existe, o sea, tú puedes tener distribución gaussiana, distribución Richard, distribución gamma, T-student, exponencial, alfa estable, uniforme. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Qué miedo. mm, Ok. Digo que ya con eso terminamos esta parte.
Deberíamos de irnos a lo de... La probabilidad condicional. Sí. Eso era lo primerito que también teníamos duda, pero ahí también no sé ni cómo explicar eso a la profe. Tenemos mucha duda cuando... Recuerda que veíamos unos ejemplos. ¿Ya le tomaste foto de eso? No foto, pero sí video. Déjame tomarle foto. Está. Voy a borrar. Es que bueno, nosotros al menos. Hicimos muchos ejemplos. Oh, esto no se borra. Bueno, yo en lo personal tenía muchas dudas cuando decíamos que usted nos decía, haga su diagrama de Gantt, y era, por ejemplo, A, intersección El B. diagrama de Bode, diagrama de Venn. De Venn. Y que era así, y luego es A unión con B. No recuerdo cuál, creo que esta era la multiplicación y esta era la suma. Pero eso luego, depende. Haz de cuenta, sí, con todo eso me en la de super arriba, revolví. si A y B son variables aleatorias independientes, entonces la probabilidad de la intersección de A con B, que es lo de arriba, Ujú. es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces esto es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y te faltó una P antes en la izquierda, del lado izquierdo de la ecuación. Ah, Esa es tu ecuación, del lado izquierdo, super izquierdo, izquierdo, ese es izquierdo. Eso es Pero sí esto es y sí. solo sí. A y B son variables aleatorias independientes. O sea, si tienes razón, se pueden definir por esa multiplicación, pero solamente con esa condición. Si no cumples esa condición, no puedes decir que esa intersección es igual a la multiplicación de sus probabilidades. Entonces, si no son independientes, No, esa ecuación no es igual. no es igual. ¿Cómo sería entonces si no es independiente? Es un valor la probabilidad de la intersección de A con B, pero no lo puedes definir a partir de la probabilidad de A y la probabilidad de B. Okay. Y esto también es si A y B son variables aleatorias independientes. Tú dices que la probabilidad, te falta una P, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B si A y B son mutuamente excluyentes. Eso es cierto. También existe otra relación de la suma. Si tú tienes en tu diagrama de Venn A, B, lo que tienes, esa es unión, ¿verdad? Uh-huh. Unión es todo esto. La probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Esto aplica para toda. Acuérdense, porque lo que hicimos fue sumar la probabilidad de A, que está aquí de negro, y luego le sumamos la probabilidad de B. Entonces realmente estamos sumando 2 veces la intersección. Por eso aquí le estamos restando. Entonces aquí le falta esa resta, ¿verdad? No, esto Sí. es para toda Es que ya son A y B. excluyentes. Son Esto, excluyentes. Al ser excluyentes, tu diagrama de Venn queda así. Están separados los círculos, ¿no? Exactamente. Ah, ok. Perfecto. Y ahí es cuando... Ahí es para toda A y B, ¿no? Que si no están separados no hay problema. Si no son excluyentes. Ujú. Ok. Y aquí lo que haces es que la probabilidad, pero pues obviamente aquí para calcular la probabilidad de la unión necesitas la de la intersección y las probabilidades independientes. Depende del experimento y cómo sean tus variables aleatorias, ¿no? Más o menos sí. Okay. Entonces sí, si habías leído una más, pues por eso o por esto. Okay. Pero tienes que ver las condiciones. Okay. Y cuando decíamos que P es A de, creo que es así, P, que esto significaba que era que pertenecía, ¿no?
¿Cuál era? Sí. Eso es A dado B. Dado, ajá. sí, dado. O sea, pero eso quiere decir Que que existe la condición B. Es la probabilidad de que B... No, ahí dado- es la probabilidad de de A. que existe B, ¿no? Ah, sí, porque ahí lo tengo al revés. Tengo Lo que pasa B. es que a lo mejor tú tienes la B. Sí, la B la tengo al... al... Ajá, sí. ¿Y eso que era igual, Gerardo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué está aquí? Ok, es que es la probabilidad de A y luego la intersección, ajá, B sobre la probabilidad de B. Ujú. Y ya. Y si es al revés, pues nomás cambian las letras, ¿no? Ajá. Sí. No. Cambia la división. O sea, si es la probabilidad de B dado A, ¿no nada más cambia las letras? Según lo que tengo aquí, es la división en la que cambia. En lugar de probabilidad de B, cada probabilidad Pero de sigue A. siendo A intersección La intersección con sí es la misma. Ajá. Y Probabilidad de A. sí. Así. Ajá. B. Ok, ¿y en qué caso lo usaríamos, maestra? Pues dado que tú tienes una condición, ¿no? Tú tienes dos variables aleatorias y estás asumiendo que una condición existe. Sí. Por ejemplo, Por ejemplo, si tú dices que vas a hacer un experimento y vas a revisar el ruido de ese experimento y tienes una temperatura dada, vamos a suponer, ¿no? Entonces tu experimento es válido tu planta es válida entre 0 y 60 grados. Fuera de 60 grados se asume que no, abajo de 0 tampoco, porque tus componentes, ¿no?, se deterioran. Entonces tú dices, ¿cuál es la probabilidad de mi ruido, determinado ruido, dado un rango de temperatura? O sea, tu comportamiento de tu experimento, pues obviamente puede variar con respecto a la temperatura entre 0 y 50 grados, dijimos, algo así. Entonces, tú puedes decir cuál es la probabilidad de un experimento dado en un rango entre 0 y 10. O sea, que tu evento B sea que el rango de temperatura está entre 0 y 10 grados. Entonces tú estás asumiendo algo y estás acotando a algo en tu experimento, ¿no? o sea, esa función la utilizaríamos cuando tenemos una condición que acotada. asumes que existe, exactamente. Ajá, ok. Entonces lo poníamos, por ejemplo, con las calificaciones, ¿no? Teníamos gente con calificación 5, Ujú. 7, 8 y 9, algo así. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 7? Pues es algo, ¿no? No sé, el 10%. Pero ¿cuál es la probabilidad de que tenga 7 dado que aprobé? Y era el 20%, porque ya estás asumiendo que aprobaste. Entonces tumbas la probabilidad de que te haya sacado 5. Esa la hace 0 porque aplicas una condición que es haber acreditado, ¿no? Ujú. Entonces sí, tú asumes un evento y en base a eso que asumiste, obtienes una probabilidad condicional. Ok. Pues esas eran mis dudas y no encontré aquí en mis apuntes cómo calcular la desviación estándar. Y fue lo primero que vimos. Que la varianza es el segundo momento centrado en el medio. Ajá. Entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, Sí, la varianza es el segundo momento. centrado en el medio. O sea que la varianza equivale al segundo momento crudo. No, ¿No? segundo momento centrado en el medio. Es diferente. Sí. ¿Qué sería? ¿Cómo se expresaría? Y abres un corchete, X menos mu de X, y la X menos mu de X le abres paréntesis a ese binomio. No, es binomio. Ah, Te elevas al cuadrado y cierras el corchete. Eso es el segundo momento. ¿Qué sería la varianza? Es la varianza. eso es igual a B. ¿Ah, caray? No, la varianza era... Pero esa es varianza, ¿no? Sí, es ¿Es varianza. es varianza. Sí, el segundo momento. ¿Cómo se es un expresaba? medio. ¿Así? ¿B? Varianza. Es varianza. Varianza, así.
Entonces, si tú me estás preguntando la desviación estándar, sería la raíz cuadrada de tu varianza, ¿no? Eso es lo que comentaste ahorita. Ajá. Entonces sería la raíz cuadrada de de la varianza, o sea, básica es como de la esperanza de esto. Sí, Pero así tal cual. sí. Pues obviamente si quieres calcular un número, pues primero calculas el número de la varianza y luego le sacas la raíz, ¿no? Es para O sea, quitarle primero- el cuadrado. Primero tendríamos la varianza, y luego después le sacaremos la raíz de la varianza y nos daría La desviación estándar. la esta, ¿verdad? Ujú. Sí. La desviación no, pero la varianza, lo que quería decir era, el simbolito no es está así, La sigma al cuadrado. la sigma, ajá, sigma. ¿Cuál? Sigma minúscula al cuadrado. Pero ahí tú ya pusiste la desviación estándar, ¿no? Que fue el sigma, ¿está bien? Ajá, desviación estándar Y la varianza es es así al cuadrado. cuadrado. Eso es lo que quieres decir, no hace Ajá, falta. eso no más quería decir. Ok. Y ya habíamos dicho que la media dependía de la variable, ¿no? Si era variable aleatoria discreta o variable aleatoria continua. Era como calculábamos la media, que en variable aleatoria discreta era la esperanza de algo. No me lo sé de memoria, Ah, ok. pero era la esperanza, era la sumatoria en discreta era la sumatoria de la variable aleatoria por algo, no recuerdo qué, y en continua era la integral Por la probabilidad de esa variable. por la probabilidad de esa variable. Pues yo creo que ya. Bueno, esas eran mis dudas, no sé si tú tengas otra. Ya estaba muy confundido con las fórmulas y dónde aplicarlas, en qué situación. ¿Sí necesitan repasar los ejercicios que les mandé del MIT? Sí los vimos, pero no los No, tratamos de necesitan, solucionar. ajá. Ajá, necesitamos solucionarlos. Sí. Sí, definitivamente. ¿Te tomaste fotos? Ahorita. ¿Tienes Tengo aquí. Aquí. Eso. Después son integrales. Si es variable aleatoria continua, son integrales. Si es. La varianza, la varianza y la desviación estándar dependen de qué tipo de variable sea. O sea, esto. Absolutamente cualquier esperanza depende de qué tipo. Ya sea de un momento crudo, centrado en la media, estandarizado. Cualquiera depende. No nada más los minutos. Ok, entonces cuando son variables aleatorias continuas, es lo que vimos la clase pasada, ¿no? La clase pasada lo que bueno. estábamos viendo es covarianza de variables aleatorias continuas. Ajá. Entonces, esto, por ejemplo, esto sería aplicado para variable aleatoria discreta. O continua. Ese es el concepto global de varianza. Es la esperanza del segundo momento centrado en la media. Eso es varianza. Y si tenemos una distribución, una Variable aleatoria continua. discreta. Si la tenemos discreta, eso sería igual a la sumatoria de x menos mu de x por la probabilidad de x. Y si tenemos discreta y continua, Son pues las sería la integrales. integral, ¿no? Ok, es lo que vimos, Hicimos ejercicios. Ajá. Ajá. Sí. Ponle ahí como si es continua, son integrales, y si son discretas, son sumatorias. Pues fue lo que vimos en el ejercicio, ¿no? Sí, pues para que quede grabado ahí. Pero ¿cómo lo pongo? No, pues ya, se quedó en el video. Ok, entonces ahí ya con eso ya tenemos eso. Va a venir sesgo y curtosis, ¿eso te parece enfermedad? Pues realmente eso casi no lo vimos, nada más. No lo hizo hacer. Fue una tarea. ¿Sí van a venir? La pregunta, Ajá. pues es muy curto.
kurtosis son cosas importantes, ¿no? La media, la varianza, el sesgo y la kurtosis. Sí, pues ahí sí, si nos pide hacer eso, nos pediría hacer todo. O sea, porque ocupamos todo. Ya se me perdió. Esto más bonito. Este lo hicimos de tarea. Y para esto, ocupas esto. Ocupas la media. Ni la varianza. Para esto lo sacas la raíz cuadrada y te queda la desviación estándar. Esto.